Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Queremos estar quietos. Aquieta nuestra alma, nuestras intenciones. Perdónanos, Señor, porque a veces en el apuro hacemos mal. Pero aquí estamos para buscarte, para bendecir tu nombre. Estamos, Señor, para estar juntos como hermanos, tener el gozo de alabarte en espíritu y en verdad, porque nuestro ser se sintoniza con tu verdad, con tu palabra, y tu Espíritu Santo, Señor, intercede con gemidos indecibles ante el trono de la gracia. Todos, de alguna manera, hemos experimentado la oposición, la persecución, y muchos de nuestros hermanos, de manera local, pero también transcultural, son perseguidos, son violentados, son hechos a un lado. Y cuando queremos seguirte, Señor, nos van a observar, y a veces con razón y otras veces por situaciones que el ser humano no entiende y por eso nos persigue. El ser humano envidia nuestro gozo o envidia la realidad que vivimos como hijos tuyos y nos persiguen, pero sabemos en quién hemos creído. Obedeceremos, proclamaremos tu mensaje, el mensaje del Evangelio, y avanzaremos y veremos que tu obra se realiza, porque no depende de nosotros, depende de ti. Te pido que bendigas tu palabra, que bendigas este tiempo, que todos salgamos renovados, con algo nuevo en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Señor, yo oro por aquellos que están enfermos, oro por Elliot Espinosa. Ayúdalo, Señor, sánale, que esa infección ceda. Nos ponemos de acuerdo todos aquí. Oramos por la bebé, por Samantha, que está en cuidados intensivos. Tu palabra es clara, mi embrión vieron tus ojos. Tú la creaste, tú la formaste, tú le permitiste y le permites la vida. Y te ruego que pongas tu mano sobre Samantha, esa pequeña niña, y sobre su mamita que tiene preeclampsia. En el nombre de Jesús, que su corazón funcione bien, que su organismo se ponga en orden, porque tú eres Dios Todopoderoso, eres Jehová Rafa, que restaura la salud y pone en orden nuestro cuerpo. Gracias porque nos acompañas, gracias porque estás aquí en medio nuestro. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, porque todo esto lo pedimos y lo oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden, por favor, tomar asiento. Quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Jeremías, el capítulo 38, versículos del 1 al 11. Hoy predicaremos acerca de la persecución, la oposición que usted y yo de alguna manera hemos experimentado. En Jeremías, el capítulo 38, se habla acerca de el momento en que Jeremías profetiza que Jerusalén caería ante el imperio babilónico
y que debían de arrepentirse sus príncipes y el rey Sedequías. Pero estos hombres lo consideraron un traidor, porque decían que desmoralizaba al pueblo. Y vamos a ver que esa oposición, desemboca en que Jeremías es enviado al fondo de una cisterna. Les leo para ver esta situación que vivió Jeremías y que usted y yo podemos vivir de oposición. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, muera ahora Jeremías, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, lodo. Se hundió Jeremías en el cielo. Y oyendo Ebed-Melech, un extranjero, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, ¿no? Este hombre estaba sentado, el rey en la puerta de Benjamín, y estando sentado el rey en la puerta de Benjamín, Ebed-Melech, este hombre, salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal han hecho estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes de que muera. El Señor lo libera a Jeremías de sus opositores, y al final del día se cumple la profecía que Jeremías estaba hablando al pueblo de Israel. Cuando nosotros predicamos el Evangelio o vivimos de acuerdo al Evangelio, hay oposición. Quiero que me acompañen al libro de los Hechos, el capítulo 15, los versículos del 12 al 25. Hechos 5, del 12 al 25. Los apóstoles eran perseguidos porque no solo predicaban el Evangelio, pero también a través de ellos el Señor sanaba, el Señor restauraba y hacía prodigios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, absolutamente todos, eran sanados. El pueblo estaba experimentando el poder de Dios a través de estos apóstoles, a través de estos discípulos. Las señales aumentaban cada vez más. Los hombres y mujeres también comenzaron a creer en el Evangelio, tanto así que la misma presencia de la iglesia resultaba en sanidad para muchos, no solo de su parte física, pero también de su parte espiritual. Muchos
atormentados de espíritus eran también sanados. Pero es que cuando el mensaje de Jesucristo está siendo parte de su vida y mi vida, la gente empieza a ver una diferencia que puede molestar y nos pueden perseguir o se pueden oponer. Una de las cosas que dice la Biblia en estos versículos que hemos leído es que ellos estaban unidos. Ellos tenían un solo corazón, ellos tenían un solo propósito, ellos tenían una unidad dada por la presencia del Espíritu Santo y entonces los perseguían. El Señor Jesucristo había orado por esta unidad y sucedía que ellos tenían esa manera de vivir que asombraba al pueblo, llamaba la atención. Miren lo que dice en Juan capítulo 17 y el versículo 21. La unidad del Espíritu Santo es algo que trasciende las fronteras actuales, trasciende los idiomas, las costumbres. Cuando usted es parte del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo estará con usted a donde usted vaya y donde usted encuentre una iglesia. Miren lo que dice Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa unidad que estaban viviendo los discípulos del primer siglo era una evidencia de que Dios estaba con ellos. Pero también ellos adoraban al Señor. Ellos cantaban con sus labios y con sus vidas con gozo de que Jesucristo estaba presente en sus corazones y entonces la gente se les oponía. ¿Cuántos de ustedes a veces cantan en la calle, cantan en el carro, cantan en el trabajo? Es verdad, el gozo del Señor hace que nuestro corazón pronuncie alabanzas hacia nuestro Rey. La gente a veces no entiende y la gente en muchas ocasiones se opone. Pero también algo que llama la atención y por lo cual hay la oposición es que nos separamos del mundo. Cuando usted se convierte al Evangelio, nos separamos del mundo y somos diferentes y esto causa persecución y a veces división. Usted tiene una manera de pensar que es bíblica y puede ocurrir que su hijo piense diferente o actúe diferente o su esposo es diferente o su esposa es diferente porque no hay la unidad de la presencia del Espíritu Santo. Y ya el Señor nos dijo que esto iba a ocurrir y que esto iba a ser el motivo de que se separen unos de otros, porque el Señor no quiere que participemos en las obras del mundo. Leamos juntos 2 Corintios capítulo 6. Los corintios tenían un problema. Vivían de una forma en que hacían un sincretismo entre las costumbres paganas y las prácticas cristianas. Y entonces el Señor les dice a través de Pablo lo siguiente: tengan cuidado. Cuidado cómo están viviendo, sepárense del mundo. 2 Corintios 6, 17 al 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hermanos, el mundo se opone, el mundo nos persigue, el mundo nos hace a un lado, pero una esperanza que debe tener usted, debemos tener los cristianos, es que Él nos recibe. Y nosotros hacemos nuestra parte, tenemos que alejarnos. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El mundo nos persigue porque nosotros nos hemos alejado. O el mundo nos critica porque usted ya no comparte las cosas que ellos hacen. Efesios capítulo 5. Y yo le pregunto a usted, ¿tiene claridad en su mente y en su corazón que las obras del mundo no dan fruto eterno? ¿Tienes claridad en tu mente y en tu corazón que hay obras del mundo que no dan fruto eterno? Y hay cosas que aunque aparentemente son buenas, no son fructíferas en el reino de los cielos.
y que no hay que ponerle tanto empeño ni tanta fuerza, porque al final del día son infructuosas. Miren lo que dice Efesios capítulo 5 y el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. Primera de Juan capítulo 2, versículo del 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Juan habla acerca del amor. ¿A quién entrego yo mi vida? Y si antes estaba entregado al pecado, el mundo se va a oponer. Satanás se opone a lo que yo ahora vivo en el Señor Jesús, porque ya no soy parte de esa práctica pecaminosa o no soy parte del mundo. Ya no amo al mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Se nos van a oponer porque ya no estamos en el mismo nivel espiritual, ahora somos salvos. Porque todo lo quieren en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Prepárese cuando usted se ponga firme en su casa con su concepto de lo que es la vida cristiana, va a haber oposición, va a haber lucha. Ellos tenían una lucha porque en Éfeso había un negocio millonario. ¿Cuál era el negocio millonario? Afuera del templo de Diana, la diosa del amor, se hacían estatuillas de la diosa y se hacían templos chiquitos. Las personas acudían a esos lugares por cientos y por miles. Ahora multiplique cuánto ganaban por cada estatuilla o por cada templo pequeño, cada vez que hacían una venta. Cientos y miles a diario se estaban perdiendo porque ahora los cristianos ya no adoraban a esos dioses. Y entonces había un problema económico, una motivación económica y de poder, y se oponían al evangelio. Tanto así que los perseguían, tanto así que los metían en la cárcel, tanto así que había mártires de la iglesia. Entonces, cuando el mundo ve eso, se nos va a oponer y nos va a perseguir. Pero también sucede que cuando uno es cristiano, le ha pasado que cuando usted llega a un lugar, ese lugar cambia de actitud, ¿no? Entonces, si usted es un trabajador de una empresa pública o privada y usted llega a trabajar, no todos los días, llega puntual, llega a 8 de la mañana, sale a las 12 a comer, se toma su media horita y después regresa y sigue trabajando, y entonces los que no son simpatizantes del trabajo fuerte se le van a oponer. Los que no les gusta la verdad se le van a oponer. ¿Le ha ocurrido? O usted llega y dejan de decir chistes de doble sentido. ¿Le pasa? Se nos oponen, ¿no? Dice, no, pero esta persona, no con él o con ella no se puede hablar de cierta forma. Hay persecución e inclusive nos quieren hacer quedar mal, y eso era lo que ocurría porque el mundo veía que los cristianos estaban evangelizando su entorno y entonces los perseguían, se les oponían y también los querían eliminar. Quiero darles algunos datos actuales de cómo está la persecución en el mundo. Es una realidad, algo que estamos viviendo. Países de Asia, de África, algunos de América, la oposición es grande, y lo que podemos ver es que la oposición actualmente infringe dolor a 388 millones de personas cristianas en el mundo. Son 388, casi 400 millones de personas en el mundo que sufren dos tipos de persecución. La persecución ideológica,
o el estar en contra de aquellos y del discurso, también con otro discurso, o de alguna forma haciéndoles difícil la vida, pero también hay la persecución o la oposición que tiene que ver con asesinatos, ejecuciones. Son miles de creyentes que anualmente, debido a su fe y de manera premeditada, están siendo objeto de violencia. Iglesias como estas no pueden existir en ciertos lugares. Tengo amigos, pastores, que no tienen la libertad que tengo yo. No pueden pararse en el púlpito en cualquier momento y predicar con esta libertad como lo estoy haciendo en esta mañana. Ellos están escondidos, son la iglesia subterránea, y aunque algunos tienen permiso para tener su iglesia, en algunas ocasiones han entrado a sus iglesias y las han destruido o las han quemado. La oposición se da porque el mundo, porque Satanás no quiere que se conozca el mensaje de salvación y la libertad que hay en Cristo Jesús. Hay desplazamientos forzados. Familias y comunidades son obligadas a abandonar lugares donde antes vivían como cristianos tranquilos. Hay ahora leyes gubernamentales, ustedes conocen que en ciertos lugares no se puede predicar con esta facilidad acerca de lo que es el homosexualismo, pecados en relación a abuso infantil. Hay lugares donde las niñas se casan de 8, 9, 10, 12, 13 años y hay una oposición férrea contra el mensaje del Evangelio. Hay regímenes totalitarios que interpretan la fe como una falta de patriotismo. Si uno no está con ellos, entonces nosotros somos personas que estamos en rebeldía. Es difícil. Corea del Norte, Somalia, Yemen, Sudán, Eritrea, Siria, Nigeria, Pakistán, Libia. En Corea del Norte los cristianos son considerados enemigos públicos. No solamente alguien que no simpatiza, es un enemigo público. El gobierno está en su contra. Poseer una Biblia equivale a ser ejecutado o ser llevado a campos de trabajo. Hermanos, la iglesia estaba empezando a sentir esa oposición. En otros lugares, el gobierno cataloga a las iglesias independientes como una amenaza extranjera. Nigeria sigue siendo, y escuchamos en las noticias, la nación con el mayor número total de asesinatos y secuestros masivos de cristianos en el planeta. Son cientos, son miles de nuestros hermanos que enfrentan la oposición, pero tienen algo en su corazón, que es lo que vamos a ver que sucede con los discípulos de los versículos que estamos compartiendo. El mensaje del Evangelio provoca esto. Alcanzar multitudes y evangelizarlas causa que el mundo tema que esas grandes multitudes se separen, aunque no los dañen, pero no dañamos al gobierno, no dañamos a las otras personas, pero el mismo hecho de disentir y de alejarnos de su sistema de maldad causa una gran oposición. Pero es importante también entender que hay oposición porque el Evangelio satisface el alma. ¿Le satisface el Evangelio? Los verdaderos creyentes ven la necesidad del mundo, tanto espiritual como física. Por lo tanto, nosotros que tenemos fe en Jesús, no nos satisfacemos en primera instancia del sistema del mundo. Si bien es cierto, el Señor dijo, están ahí en el mundo, pero no son parte del mundo. Es decir,
nosotros como hijos de Dios estamos satisfechos con la presencia de Cristo en nuestras vidas y no nos sumamos a un sistema del mundo que satisface de otras maneras. ¿Cómo satisface el mundo? ¿Con qué satisface? ¿Con dinero? ¿Con qué más satisface el mundo? ¿Con placer? ¿Con qué más satisface el mundo? Entretenimiento, ¿con qué más? Ahora es con likes. No está mal que usted tenga una red social. No es incorrecto que usted se divierta, pero lo que yo le pregunto y por lo cual el mundo se opone a nosotros es ¿dónde encuentra su satisfacción primera? ¿Qué es lo que todos los días usted tiene que acercarse o qué es lo que todos los días usted tiene que hacer para llenar su alma y que nada más lo satisface? Orar, ¿qué más? La palabra, ¿qué más lo satisface a usted? A mí me satisface obedecer. No saben cuánta alegría me da cuando el mundo me presenta algo y yo le digo, Señor, te quiero obedecer. Y eso llena mi alma, me satisface. Porque muchas veces es difícil para mí y en mis fuerzas no podría perdonar a mi enemigo. Conversaba con un muchacho y algunos muchachos que han tenido problemas en casa y me dicen, yo resiento la fe de mis padres o de padres que resienten la fe de sus hijos. Y yo les digo algo, mira, por más difícil que sea, perdona. Por más complicado que sea, perdona. Porque eso va a causar en tu padre, en tu familiar, en tu jefe, va a causar que en su mente y en su corazón exista un insumo que el Espíritu Santo lo va a coger para cuando le esté hablando al corazón de ese que se opone a ti, que se opone a tu fe, para que conozca al Cristo vivo y verdadero. Si nosotros no sabemos manejar la oposición y nos comportamos con el mundo, es decir, el mundo nos da uno y nosotros damos el siguiente, entonces no hay un testimonio que pueda ser útil cuando se necesita que el Espíritu Santo le hable a aquella persona que ha hecho mal. Pero si usted reacciona a la oposición con una vida piadosa, entonces usted va a dejarle en la cabeza de esa persona algo que solo Dios va a utilizar para que esa persona conozca a Cristo o crezca espiritualmente. Estos discípulos reaccionaban de una manera que asombraban a la gente y los preparaba no solo para ellos. Hay que entender que cuando uno maneja la oposición, el dolor o las personas que están en nuestra contra o nos hacen daño, ¿a cuántos le han hecho daño? Nos han hecho daño, nos han hecho daño. Pero cuando usted sabe manejar esto, va a haber un testimonio poderoso que va a servir a futuro. Si usted lee conmigo, en Marcos capítulo 10, versículo 28. El mundo que se nos opone, la gente que se nos opone, el pecador que está descontento porque ya no pecamos con ellos, pues no. ¿O cuántos de sus amigos que eran antes de la farra o de las cosas que no eran buenas están contentos que usted se haya convertido? La gente mala quiere que usted se vaya a su nivel, pues, porque saben que están mal. Ellos quieren que usted vuelva a pecar, porque ahí comparten la culpa, ¿verdad? O comparten esa vida que no tiene sentido. Entonces ya dos que no tienen sentido es mejor que uno que no tiene sentido en la vida. Por eso el malo te quiere también hacer bajar a su nivel de maldad y de pecado. Es lógico. Pero nosotros vivimos ahora para Cristo y manejamos la oposición de una manera bíblica como Dios nos lo ha enseñado, dejando todo. Marcos capítulo 10, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos
Dejado todo. ¿Y qué es todo, hermano Giovanni está por allá? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es dejar todo? ¿Ah? ¿Qué es dejar todo, Nisa? ¿Qué es dejar todo? ¿Qué es dejar todo? Dejar todo es que mi prioridad es Cristo. Su palabra es lo primero en mi vida. Y si se oponen a mí, y si me critican, y si me atacan, lo primero es mi Señor, no importa, yo sigo viviendo de acuerdo a lo que mi Señor me dice en su palabra. Si tengo que pedir perdón, ¿no es verdad? Pido perdón, Laís. Así me dice el Señor, porque actúo mal. Si es que me he equivocado, si es que no estoy bien en mi casa y hay oposición, claro que se oponen mis hijos, mis hijas, mi esposo y mi esposa. ¿Se le han opuesto sus hijos, sus hijas? ¿No se le oponen? ¿Sabe cuándo se le opone su esposo y sus hijos? Si usted está viviendo para Cristo y sus hijos no y su esposo no, se le van a oponer y lo van a hacer sentir mal. Hermanos, pero cuando nosotros entendemos que lo hemos dejado todo y lo hemos seguido a Él, entonces no tenemos nada que perder, porque sabemos que, como dice la palabra, Él dará hasta 100 veces más a aquellos que lo han dejado todo por el Señor. Y eso es lo que a veces no entendemos frente a la oposición. Si yo me mantengo firme, el Señor me va a bendecir. Si yo manejo esa oposición y no decaigo en mi testimonio y en lo que yo estoy haciendo para Él como su siervo, como aquel padre o como aquella madre, si yo me mantengo frente a la oposición, el Señor me va a bendecir. Y algún día, hermanos, algún día va a haber un fruto. La cosa es que el Evangelio, el concepto del Evangelio es que no es algo que sucede ni tan rápido, no sucede enseguida los resultados de seguir a Cristo, pero son procesos que llevan tiempo. Vamos a leer juntos, ¿no? Que cuando uno vive según esta palabra del Señor y uno sabe que va a ser perseguido, en algún momento esa fe va a dar un fruto. Miren en Mateo capítulo 17 y el versículo 20. El Señor Jesús lo que estaba diciendo es que cuando hay fe pequeña, así sea como el grano de mostaza, pueden suceder grandes como que un monte se mueva. Mateo 17, 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Estos discípulos habían experimentado la persecución, habían sido también azotados. Vamos a leerlo regresando a Hechos 5. Y miren lo que ocurre, ¿no? Después del 16, versículos 17 en adelante. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. El mundo tiene celos por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Versículo 19, al final del día el Señor nos da libertad. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo,
Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro o dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Hermanos, en la persecución, en la oposición, vamos a ver lo que nuestro Señor nos va a enseñar acerca de nuestras actitudes con dos textos bíblicos. El primero está en Juan capítulo 15, los versículos del 19 al 25. Acompáñenme en Juan capítulo 15, los versículos del 19 al 25. La oposición va a estar, no nos van a querer, nos van a hacer a un lado, inclusive en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad. Versículo 18 de Juan 15, ¿estamos ahí? Amén. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El Señor fue llevado a la cruz, fue aborrecido, fue hecho a un lado, fue vituperado por compartir el mensaje del reino de los cielos y hacer la voluntad del Padre. ¿Lo han aborrecido? ¿Le han hecho un lado? A mí sí. Su fe ha sido tan evidente que incomodó a un lugar, a una persona, al mundo. ¿Usted es molestoso para el mundo? ¿Usted incomoda al mundo? Gócese y diga amén. Y los que no dijeron amén, algo pasa. Tiene que incomodar al mundo, el mundo tiene que aborrecerlo. Porque usted quiere seguir a Cristo, porque usted quiere hacer su voluntad. Si el mundo está cómodo con usted, entonces algo pasa en su espíritu. Porque no hay conciliación entre las tinieblas y la oscuridad, como dice también Corintios. Si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Le siguen amando en el mundo y le siguen llamando y le dicen, ¿saben qué? Cuento contigo. El mundo le sigue llamando, le sigue yo, ¿está feliz con usted? Porque eso es lo que dicen, que si yo soy del mundo, el mundo me ama. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. La palabra aborrecer significa que no les da relevancia y no los pone en primer lugar. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido. ¿Sí sabe por qué los discípulos después de ser encarcelados salen con gozo y comienzan a cantar y siguen predicando? Porque hay algo que los mártires de la iglesia o los testigos de la iglesia o los padres de la iglesia tenían como característica de sus vidas, era que cuando pasaba algo en donde ellos eran tal vez perseguidos, violentados o de alguna manera excluidos, se ponían felices. ¿Por qué se ponían felices? Porque los estaban tratando como a Cristo. ¿Está feliz usted porque lo han perseguido? Lo están tratando como Cristo. No digo que cuando su mamá le pega y le da como no. Lo que estoy diciendo es que cuando usted por el Evangelio
por vivir una vida santa, apartada para el Señor, incomoda al mundo y el mundo lo persigue. ¿A cuántos les han perseguido en el colegio? ¿Colegio? ¿Se les han opuesto en el colegio? Padres, les pregunto hoy, ¿a cuántos de ustedes los han perseguido en el colegio de sus hijos? A mí sí. Me han perseguido en la universidad. Ya deja ahí eso ya. No les han perseguido por amar en su casa, por perdonar a su esposo. ¿Lo han perseguido por perdonar a su esposo? Claro. ¿Y por qué lo perdonó? Si eso manda la Biblia. Y el mundo nos va a aborrecer. Miren lo que dice el versículo 20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Por qué el Señor hace ese contraste entre persecución y guardar la palabra? ¿Alguna idea? Miren, hermanos, a veces tenemos bastante speech. Podemos hablar bastante de la Biblia. Pero lo que está diciendo el Señor es que según sea lo que tú reaccionas en la persecución, van a guardar tu reacción como guardaron todo lo que el Señor dijo cuando se dieron cuenta. Acuérdense del centurión después de que el Señor expiró. ¿Qué dijo el centurión? Verdaderamente era. Al principio perseguían. Y si usted se mantiene firme con su vida cristiana, al principio lo persiguen. Pero su vida, sus palabras coherentes, la Biblia que está en su corazón y en su actuar, después la van a guardar. Porque en el momento en que también esas personas que se oponen pasen la prueba, dicen, ay, ¿dónde está Dios? Dios mío, ayúdame. Por eso el Señor, miren lo que menciona versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mí, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su... La gente se opone porque su vida les deja ver el pecado. Si usted es una persona que siempre está diciendo la verdad y no tiene que discipularle o no tiene que evangelizarle de bibliazo, sino que siempre dice la verdad, ¿les va a dejar ver su pecado o no? Cuando mienten. Usted incomoda. Y el Señor Jesucristo lo está diciendo. Dice, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque me han visto a mí. Versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. No se preocupen, sigan adelante. Los han hecho a un lado, los han abandonado, los han dejado sin trabajo, los han dejado sin casa. Y usted sigue fiel a su Señor, aunque sus sentimientos y sus emociones están desbaratadas, pero su convicción y su espíritu vive porque Cristo vive en su corazón y usted continúa y va a ser fiel a Cristo Jesús porque usted sabe que al final del día su Señor lo va a mantener y le va a levantar el rostro. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, el que me aborrece a mí, aborrece al Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos esta obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora lo han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. El Señor Jesús sabía que iba a la cruz, iba a morir como otro de los criminales de Roma, pero él sabía el propósito que tenía, que era salvarnos a nosotros de nuestro pecado y darnos libertad. Hermanos, la oposición que usted está pasando, el Señor la puede convertir en, como digo yo, un insumo para la vida de otra persona y que el Espíritu Santo le hable y diga, oye, este niño no está resentido con su papá. Jóvenes, ¿cómo ha perdonado? Miren, hermanos, la vida cristiana es difícil.
Si no fuera difícil, el Espíritu Santo no tendría una obra que hacer de vivificarnos, de fortalecernos, de hablarnos. Pero porque hay oposición y usted pasa por todas estas pruebas, el Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra sobrenatural en esos discípulos y en nosotros. Y el día de hoy es su oportunidad y mi oportunidad de que frente a la oposición que usted puede estar viviendo, experimente lo que Dios hace, que es libertarlo, que es levantarlo y que es restaurarlo. Vamos a 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13. Porque la esperanza de aquellos que sienten esta oposición es que el Señor dará la salida. No os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba, ninguna situación difícil, ninguna oposición que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado, tentado, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar la prueba, la oposición. Isaías 41:10, vamos al Antiguo Testamento. ¿Se burlan de usted? ¿Le hacen daño? No le tema al hombre, hermano. No le tema al hombre. Respete a Dios y agárrese de la mano poderosa del Señor. Si estos discípulos no hacían esto, el Evangelio no avanzaba. Si usted no se mantiene firme, entonces no hay un testimonio que cojan sus hijos y que coja la sociedad. Es importante que usted se mantenga. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Y aquí utiliza una palabra Isaías, hermanos, que utilizan para cuando Dios venía a justiciar a otro pueblo. El brazo poderoso de Jehová, ese mismo brazo que podía desbaratar cientos de miles de soldados del ejército enemigo, ese mismo brazo, esa diestra poderosa, dice, es la que te sostiene. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hebreos 13:6. Yo digo, siempre habrá oposición. Satanás se le va a oponer. El mundo se le va a oponer. En la casa se le van a oponer. El vecino se le va a oponer. El jefe se le va a oponer. Siempre habrá oposición. Pero nosotros sabemos en quién hemos confiado. Dice Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No importa lo que se opongan. Hermanos, si hay una realidad que siempre repetimos desde el púlpito. El Señor nos restaura, nos levanta, nos pone en un lugar alto, ya sea aquí o en la eternidad. A veces se nos opone la enfermedad, a veces se opone el mundo con las tentaciones y quieren que los cristianos caigamos, el mal carácter del otro, el pecado del otro, pero si no es aquí, es allá. ¿Estamos claros de eso? ¿Usted está claro que la oposición, si el Señor no la termina aquí, la termina allá? Tiene que vivir así. Porque tal vez usted no sane, tal vez esa persona siga presente,
Tal vez los gobiernos nunca cambien. Tal vez la corrupción sea parte del quehacer de las entidades públicas y privadas y no se va a acabar hasta que venga el Rey perfecto, el Rey que es el Mesías. ¿Estamos tranquilos y seguros de que allá el Señor ahí nos dará la completa libertad? El Señor nos va a librar. Lo que usted tiene que entender cuando enfrenta esta oposición, en cualquier sentido de su vida, todo lo que pase será para su gloria. Todo lo que pase será para su gloria. Estos discípulos no alcanzaban a visorar que cuando salían de la cárcel alegres, y todos estos líderes religiosos tenían ascuas en la cabeza porque no entendían cómo estos seres humanos podían estar felices de entrar a la cárcel. Y no entendían cómo al haberlos flagelado, después volvían a ir al templo a predicar. No entendían porque no sabían quién vivía en sus corazones. Y sabe que en realidad a mí no me importa si no me entienden. A mí me importa lo que crea Dios de mí. No me importa si el otro me hace daño. Sí me duele. Pero me importa más lo que ve Dios en mí, en mi forma de reaccionar. Me importa más lo que mi Señor tiene de concepto acerca de cuánto me parezco a su Hijo Jesús. Eso me importa. Porque el malo se irá ahí para el día malo, para ir al infierno. Y todo lo demás puede continuar, pero no se amargue. No envidie al malo. No diga por qué yo y por qué el otro no. Dígale, Señor, a ti yo te amo. Señor, por ti es que estoy viviendo. Señor, yo sé que tú me has llamado y yo sé que tienes preparado para mí un buen final. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Lo importante de estos hombres cuando enfrentaban todas estas cosas era cómo estaba su carácter, porque iba a ser necesario un carácter bien formado en la prueba, bien formado en la llama, bien formado en el tiempo difícil, para que puedan predicar el mensaje del Evangelio e iban a ser perseguidos por un imperio, el imperio de Nerón. Y usted está cerca porque viene la persecución aún más grande. Vendrá la tribulación y la gran tribulación. Y el Evangelio será expuesto a todo el mundo conocido y el Señor vendrá. Pero se necesitan hijos suyos con carácter, con el carácter de Cristo, que vio la cruz y siguió. No se trata de sentirme mal por la oposición, se trata de ver a Cristo. Y ahí yo continúo. Y no habrá nada que nos haga parar como iglesia, como ocurrió con los primeros discípulos. Hombres sin letras, hombres sin fuerzas, hombres sin recursos, pero todo el mensaje del Evangelio se compartió en el Imperio Romano, en el mundo conocido. Amén. Nosotros vamos a empezar en chiquito. Vamos a empezar en la casa. Y vamos a empezar con las experiencias malas que podamos tener con alguien más. Y en chiquito vamos a perdonar. Y nos vamos a establecer para ver la cruz y no mirar atrás. Amén.